Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere Vale, como todos los días, aquí en el Rapidín. Hoy es 2 de julio del 2020 y ya estamos listos para estar con ustedes durante los próximos minutos. Como todos los días, saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Hola, Tere. Y con mucho cariño, saludo como todos los jueves a Miguel González Compeán. Miguel, ¿cómo estás? Ya estamos listos para Bueno, pues a ponernos de ver, buen antes de humor. la mañanera, miren, ayer fue la celebración de 2 años del triunfo, pues impresionante del ahora presidente López Obrador. Y él hubiera querido seguramente pues un festival en el Zócalo, así con que cantaran, que bailaran, ese tipo de cosas. Pero pues, la verdad es que el horno no está para bollos y pues en la celebración, las crónicas dicen que fue bastante desabrida la celebración, con muy pocos aplausos de su porra de gabinete. Y mientras él estaba en la celebración, ¿qué era lo que la prensa nacional e internacional estaban transmitiendo? Fundamentalmente tres asuntos. El primer asunto es el asesinato, la masacre de 24 jóvenes allá en Irapuato, Guanajuato, ¿sí? Un grupo armado entró a un local donde había jóvenes que estaban intentando desintoxicarse y los masacró. Hay 7 heridos y 24 muertos. Ahí, otra vez, el presidente dice que sigue ayudando a Guanajuato, pero que la ley en Guanajuato, a ver, este asunto es federal, no tiene que ayudar a Guanajuato, tiene que asumir que es federal, es su responsabilidad el asesinato de estos 24 chicos, porque según los testigos se utilizaron armas de uso exclusivo del ejército, armas de alto poder. Entonces, eso de estarle echando la culpa a Guanajuato, digo, yo no exento, las autoridades de Guanajuato pues tienen lo suyo y deberán responder, pero que el presidente diga como una graciosa concesión, ¿sí? Que pues va a ayudar a Guanajuato, pues me parece infame, me parece sacarle al bulto. La segunda noticia que trascendió es que México ya superó a España en el número de muertes por COVID. Y ahora resulta que cada vez más expertos internacionales en el COVID están volteando sus ojos hacia México porque los índices de positividad son muy altos en nuestro país. Los índices de positividad se refiere al número de pruebas que haces. Por cada 10 pruebas, ¿cuántos salen positivos? Bueno, oficialmente sale positivo 5 de cada 10, pero hay expertos que dicen que en México las pruebas de positividad son 7 de cada 10. Y lo que dicen es, hay que hacer más pruebas. ¿Qué dice López-Gatell? Pues que no es necesario hacer más pruebas, ¿sí? Y en el caso del número de contagios, pues estamos en una competencia con Irán. Nada más quiero decirles que España e Irán son de los países más afectados por el coronavirus. O sea, ya estamos en el club de los países más afectados, mientras el presidente aconseja hoy en la mañanera a la gente de la tercera edad, pues que no se encierren demasiado, que de vez en cuando pues, se den sus vueltas. ¿Sí? O sea, dices, ¿de qué pasa? Y la tercera noticia que trascendió pues fue la golpiza, no sé cómo llamarla, el repaso que le dieron a Beatriz Gutiérrez Müller en Twitter por su torpe Twitter que tú ayer comentabas. Bueno, fue tal pues las observaciones, las críticas a ese dicho del Twitter de la no primera dama, que retiraron el Twitter, pero ya lo había visto todo el mundo, Reuters, AP, o sea, ya todo el mundo lo había visto, entonces pues, no tuvo ningún efecto. Horas después, ¿sí? La señora se disculpó. A ver, cuando alguien dice, si mi expresión causó tal cosa, me ofrezco disculpas. Pues esa no es una disculpa. Esa no es una disculpa. A ver, clase de moral por Jaime Guerrero. A ver, una disculpa se da cuando uno reconoce que se equivocó sin que los otros se lo digan, ¿sí? Y uno dice, oigan, hice esto, me disculpo. Porque si tú pones el condicional sí, pues simplemente no te estás disculpando. Y ella no se disculpó y como prueba dijo, ¿sí? Dice, bueno, lo que pasa es que están muy inquisidores los adversarios. Esa no es una disculpa, es una basura, ¿sí?
es de nuevo echarle leña al fuego. Y bueno, Milenio reconoció que la Secretaría de Gobernación, Milenio dijo que la Secretaría de Gobernación reconoció que el crimen organizado realizó una serie de toques de queda durante las fases más duras de la pandemia. Todavía hay lugares que el crimen organizado tiene en toque de queda y cobro de impuestos. Les voy a recordar a Lenin, perdón que les recuerde a Lenin, pero Lenin llamaba a eso que era la aparición de un, ¿qué será? De un germen de Estado. Cuando el narco tiene tal fuerza que puede decretar toques de queda y te cobra los impuestos, pues ya se está haciendo labores de Estado, ¿sí? En fin, cayeron 53% de las exportaciones a Estados Unidos durante mayo. Son datos que el presidente nunca menciona. Pues les dejo estos temas, y otra vez el presidente presume el aumento de remesas. Miguel. Ay, Jaime, pues hay muchas cosas que decir. Lo primero que hay que decir es que la mañanera de hoy está inscrita en un contexto lamentable porque el informe de ayer fue lamentable. Además de que plagado de mentiras y de datos falsos, dijo cosas como que habían bajado los homicidios dolosos, que o sea, plagado de mentiras y de cosas, o sea, en fin, lo más triste de todo es que no tiene nada de qué presumir, o sea, no hay ningún logro verdadero de parte del gobierno, y ese es tanto el reflejo del informe de ayer como de la mañanera de hoy. Segunda cosa, a mí me tiene profundamente ofendido lo de la señora Gutiérrez Müller. Me parece de una insensibilidad y de una incapacidad para ponerse en los zapatos de los papás con hijos que tienen cáncer, que me da una tristeza enorme. Que la esposa del mandatario sea tan insensible, tan distante, y que sienta además que ella es sencillamente inimputable, porque pues, o sea, echarle la culpa que están muy rijosos los contrarios y que por eso la critican, pues es todavía poner peor las cosas, porque, o sea, es no reconocer que ella está mal. Entonces, imagínate nomás, tenemos una pareja de locos en el poder, o sea, un vanidoso soberbio, etcétera, y acompañado de una mujer que también, pues, no recuerda fechas históricas, piensa que el sol le da la vuelta, da vuelta a la tierra, o sea, estamos en un mundo de locos, o sea, tenemos a la cabeza del Estado mexicano, pues, a una pareja, pues, sencillamente de gente que está mal de la cabeza, pues, o sea, que tiene un serio problema de conexión con la realidad y un serio problema de empatía con el resto del mundo. Entonces, eso a mí me parece lamentabilísimo. Y por supuesto, todo lo demás, pues ya nada más es consecuencia de eso, porque pues obviamente querer hablar bien de las remesas, pues es solamente ganas de querer dar una buena noticia, porque él no puede generar ninguna. Entonces, pues sí, es una pena y es lamentable y francamente, pues lo lamento mucho. No tengo mucho más que decir, la verdad. Me da mucha tristeza, me parece que las cosas van de peor en peor. A eso hay que sumarle el problema que tenemos, ciertamente lo dice Jaime, con el manejo de la pandemia. O sea, ya el presidente decidió que la gente o se va a morir de coronavirus, o si no nos vamos a morir de hambre, y su gobierno también, porque, o sea, a esto hay que añadirle las cifras de la caída de la recaudación, la caída del IVA, la caída o sea, se está formando una tormenta perfecta. Y por supuesto, para tratar de zafársela, pues recurre a esta cosa de que ya aceptó venirse extraditado Lozoya, nada más que pues, no viene presionado y viene negociado, y contra quien van es contra Videgaray. Entonces, de verdad se está generando un clima político y social horrible,
aunado a lo que yo ya empiezo a ver en todas partes, que es que la gente está empezando a estar profundamente enojada con las circunstancias, con la falta de ayudas, con la falta de trabajo, o sea, con el hecho de que tienen que ponerse, le decía ayer un amigo que salió por la Condesa y que la gente casi de traje está ofreciendo limpiar zapatos, o sea, bolear zapatos en los parques porque no tienen de qué vivir. Entonces, estamos camino a un problema muy serio y lo lamento muchísimo, la verdad. Pues miren, yo les voy a compartir todo lo que viví ayer a partir del comentario de la señora Müller, o Gutiérrez Müller, o como se llame. Yo lo subí y dije, me parece una falta de empatía, como decía Miguel, me parece una falta de, pues, intentar ayudar a un grupo de personas que están realmente en una situación límite. El problema de la falta de medicamentos de los niños con cáncer tiene, pues, ¿qué les diré? Un año aproximadamente. Esto no es un problema que viene de, porque siempre es, no, es que esto viene desde las épocas del PRI o del PAN. Sí, yo no digo que los medicamentos hayan sido siempre administrados y distribuidos perfectamente, pero el gravísimo problema que hoy se tiene viene pues de todos los cambios y las locuras que decidieron hacer, la desaparición del seguro popular, ir en contra de todas las farmacéuticas, hablar de que había corrupción en las farmacéuticas, pero nunca demostrarlo, no tener un lote de respaldo antes de cancelar las contrataciones con estas farmacéuticas. En fin, es un problema muy viejo y que tiene ya, pues yo creo que fácilmente un año o vamos para el año y medio. Bueno, la señora dio una respuesta de una arrogancia, de una soberbia, de una falta de capacidad de ser humana. O sea, no se trata de que ella tenga alguna posibilidad real, digamos, de interceder o de, digamos, cambiarle las coordenadas al marido. A lo mejor no la tiene o sí la tiene, no lo sé. Sí la tuvo para desaparecer a la directora del CONAPRED por haber invitado a Chumel. Sí la tuvo cuando insultaron a su hijo, cosa que me parece muy mal, entre paréntesis. Los niños no tienen la culpa de nada de lo que hacen los adultos, pero ella ahí sí se mostró poderosa y capaz de intervenir, digamos, en asuntos de gobierno. Ahora, lo que me decían los que me criticaban, o sea, los chairos, tan lindos ellos, es que ¿por qué decía yo que yo era feminista? Yo nunca he dicho que soy feminista, para empezar. Y en segundo lugar, que eso que ella había hecho era para que ella tuviera su propio lugar y que no se viera que ella estaba a la sombra de un macho. Bueno, es un razonamiento. O sea, no puede mostrar compasión para que no se vea que ella está a la sombra de un macho. Sacaron ayer fotos de la tan criticada gaviota de Margarita Zavala Calderón, y nos podemos ir para atrás en los tiempos. Digo, recordemos a la señora Sámano de López Mateos, maestra, ella fue la creadora del INPI, ha habido de todo, mejores, peores, lo que ustedes quieran. Pero nunca en la historia de este país yo había visto una respuesta de una soberbia, de una arrogancia, de una falta de compasión casi inhumana. Entonces, bueno, desde luego bloqueé a todas las personas que me insultaban y que ya saben, ¿no? Lo típico. Ay, ya vete a Venezuela, vete a tu tierra, vieja seca, eres una anciana, ya siéntate. O sea, no se les ocurre otra cosa. Y ahora resulta que Beatriz es feminista y por eso no tiene empatía con los seres humanos. Bueno, por favor, el mundo de veras al revés. Esto me preocupa mucho y me preocupa mucho también pues la negación que hay
de los graves problemas que tenemos, como bien decía Miguel y Jaime. O sea, el problema del COVID, ayer vimos en todo su esplendor cómo volvía a subir el número de muertes. Vimos, como explicaba Jaime, cómo ha aumentado y sigue aumentando el número de contagios. Y mientras España suspendió la alerta y permitió que la gente empezara a desconfinarse, cuando la curva estaba realmente ya prácticamente en cero, nosotros cuando el nivel es más alto de la pandemia, es cuando se decide en este país poner en semáforo naranja la alerta de contagio. Parece que está negándose ahí la realidad. Lo del 53% de caída en las exportaciones también me parece gravísimo y tampoco son datos que menciona el presidente, porque les quiero decir, para el mentiroso, pues realmente es mejor crear otros estados, insertarlos en un contexto que porque lo dice él, tiene que ser verdad. Es tal su poder, digamos, que es capaz de cambiar la realidad. Y les voy a decir lo más grave de todo, lo ha logrado, porque sigue apareciendo en las encuestas con puntajes altísimos. Entonces, esto de que dice mentiras, de que cambian los números mágicamente por otros, como Beto el boticario, pues es algo que le ha dado muy buen resultado, porque el 50% de la población cree todas sus mentiras. ¿Y a qué grado llegará la ensoñación que tienen con la pareja presidencial? Que disculpan una actitud a todas luces inhumana de la no primera dama de este país. Entonces, están ciegos, sordos, sin empatía, están como los monitos, ni ven, ni oyen, ni sienten, ni escuchan, ni nada. Y en manos de estas personas estamos. Jaime. Sí, mira, yo no coincido del todo contigo. Yo sí creo que lo de la señora Beatriz Gutiérrez es grave, pero no perdamos la perspectiva, porque entonces lo que estamos haciendo es perdernos en un tema coyuntural y perder de vista los temas más importantes. Yo creo que el presidente diga en su informe que se reduce el número de homicidios y que maten a 24 chicos de manera salvaje, pues te pone enfrente pues, que algo no funciona o muchas cosas no funcionan. La inseguridad está a todo lo que da, a todo lo que da. Ese es un tema en el que hay que insistir. Segundo, el tema del COVID es un tema en el que hay que insistir. Es un tema fundamental, mucho más importante que una mujer que dice tonterías o es soberbia. Mucho más. Tercer asunto importante, la economía. Hoy el presidente adelanta otras 4 mensualidades, ¿sí?, a la tercera edad y a los discapacitados. Las personas con discapacidad. O sea, les va a dar el dinero que les corresponde hasta octubre. Sí, sí, es mucho dinero, pero siempre se queda abajo, también hay que decirlo. México no solamente es el país que hace menos pruebas, que tiene un índice de letalidad mayor, que tiene un índice de positividad mayor, sino que también es el país que menos apoyos ha dado a la población en términos de su Producto Interno Bruto. Hay, en efecto, mucha gente, creo que ya me fui, ¿verdad? No, aquí estás. Yo creo que hay mucha gente que votó por López Obrador, ¿sí?, y sigue creyendo que es un buen presidente, pero no está de acuerdo con él ni en el manejo de la pandemia, ni en el manejo de la seguridad, ni en el manejo de la salud. Es decir, estamos viendo una población que se está desencantando. Hoy salió una encuesta, digo, hay que tomar, como digo siempre, con pinzas las encuestas. Hoy salió una encuesta de GEAISA, en donde dice que por primera vez el 58% de los ciudadanos mexicanos desaprueba la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pueden consultar la encuesta en El Economista y en Forbes. Se pueden meter a las páginas del Economista y de Forbes y ahí las ven. O sea, el 58% desaprueba la gestión de López Obrador en esta encuesta.
y solo el 39% la avala. Vamos a suponer que no creemos en encuestas, etcétera. Pero lo que sí nos están diciendo todas las encuestas es que hay un deterioro. Aquí la pregunta es, ¿para qué nos va a alcanzar ese deterioro a los que creemos que hay que hacer las cosas diferentes? ¿Sí? Yo veo ya en muchas páginas que la gente que sigue a López Obrador, sea por dinero o por convencimiento, ya está diciendo, no se olviden que vamos a votar por Morena en 2021. Están preocupados. Aumentémosle la preocupación regresando a los temas importantes. No nos dejemos confundir por estas brumas de que la rifa del avión, que si se va a ir a comer unas semitas con queso. Esas son tonterías del presidente. ¿Sí? Vámonos a lo más importante. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que recalcarle a la gente que cree en López Obrador. Hay que decirle pues, que bueno, fue muy importante su triunfo, pero lleva la palabra fracaso escrita en los 4 costados. Miguel. No puedo estar más de acuerdo contigo, Jaime. A mí, yo nomás quería hacer el comentario de la señora Gutiérrez Müller, porque me parece un poco como Tere, que la combinación es fatal, porque, pues, porque la combinación es fatal, o sea, nada más porque pues, el señor seguramente habla con su mujer y deben darse cuerda uno al otro. Esa es la parte, y cuando o sea, entonces, pues, digamos, claro, pues ellos tienen razón, ¿verdad que sí, Beatriz? Claro, Andrés Manuel, tú tienes la razón, pero tú también la tienes, Beatriz. No, pero pues tú, Andrés Manuel, tienes más razón. No, pero tú lo estás haciendo muy bien. Claro, tú eres el que está realmente salvando este país. No, pero es que tú me estás ayudando y se siente bien bonito tener una pareja así. No, Andrés Manuel, de verdad te juro que tú eres el que lo está haciendo muy bien. Entonces, o sea, nada más lo digo por eso, porque, a ver, problemas reales, Jaime. El gabinete está desaparecido, o sea, no existe. Y peor, no existe sobre todo el secretario de Hacienda, maestro. Y el secretario de Hacienda es un hombre que por más racionalidad que le ha tratado de poner a todo este asunto, nada más no logra que el presidente entienda la racionalidad en la que estamos. Mira, hay 2 detalles respecto de lo que estás diciendo respecto del apoyo a los sectores formales que me preocuparon muchísimo. Uno es que Aeroméxico se fuera a estado de quiebra en Estados Unidos. Además, no se va en estado de quiebra en México. Decidirse allá porque allá encuentra mejores mecanismos para resolver su problema. Ya olvídate que encuentre apoyos o no encuentre apoyos. Pero ese problema es gravísimo. Si Aeroméxico no funciona, México queda básicamente aislado del mundo y queda aislado al interior del país, porque es la aerolínea que tiene más vuelos y que va a mayores destinos y con mayor frecuencia. Si eso sucede, se acabó. Olvídate de los turistas. Se acabaron los viajes de negocios, se acabó DHL, se acabó Amazon, eso sí sería terrible, o sea, ¿cómo diablos entregas paquetes? ¿Cómo diablos entregas todo el e-commerce? Adiós, buenas tardes, que son miles de millones de dólares al año en México y en el mundo. Entonces, ese detalle, o sea, en Estados Unidos solamente le van a invertir 250,000 millones de dólares a salvar a las líneas aéreas porque saben lo que te estoy diciendo, que es que si se quedan sin aviones, se acabó la conectividad mundial, se acabó la conectividad entre el propio país, ni modo que todo el mundo agarre carretera para llegar digamos, de Florida a Ottawa o a Oregon o a algún lugar así, pues son días y días de viaje. Entonces, ese es gravísimo. El segundo problema que me parece lamentable es que el banco de FEMSA, haya quebrado. Primero, porque no es claro si la reacción de la autoridad fue la correcta, porque no viene de FEMSA el asunto de que quebraron, sino es la autoridad la que decide
que ellos están en condiciones de quiebra por una serie de razones. Si la autoridad se equivocó, va. Pero si no, si no se equivocó, ok. Pero es la punta de un iceberg enorme, porque significa entonces que ya no solo tenemos problemas en la economía real, es decir, caída en las exportaciones, baja producción, sectores depauperados como el inmobiliario, como el de la construcción, como el minero. No, o sea, no es solamente eso, significa que la crisis se puede empezar a volver financiera. Y eso sí sería una tragedia. Yo creo que el presidente no lo entiende. O sea, el día que las empresas no empiecen a pagar sus créditos, que la gente no empiece a pagar sus créditos, agárrate los cinturones. El presidente va a tener que hacer su fobaproa, porque no va a haber otra manera, porque detrás, si no hay bancos y no hay sistema financiero, lo que sigue es el trueque. O sea, yo sé que tú pensabas y Tere también, que hay otras soluciones al FOBAPROA. Estoy de acuerdo, no quiero meterme en ese tema. Lo que quiero señalar es que hablando de problemas reales, no solo tenemos los que tú estás señalando, que son suficientemente serios, tenemos otros que empiezan ya a aflorar como problemas consecuencia de la falta de confianza, de la falta de apoyo, de la falta de previsión, del ejercicio de un gasto que ha resultado a todas luces irresponsable al final de cuentas, porque la realidad es que el día de hoy ya tenemos un déficit, aunque no haya pedido prestado el presidente, y lo tenemos por la pérdida en el valor del peso, porque la deuda aumentó y por lo tanto los cálculos que había en términos de la relación de pagos internos y externos ya se modificó. Hoy debemos más dinero por efecto de la falta de confianza y la subida del dólar que lo que debíamos hace un año. Entonces, esos son problemas reales, tienes toda la razón, nada más que explicárselos a la gente, pues cuesta un poco más de trabajo, pero pues bueno, acabo de hacer mi pequeño y muy modesto esfuerzo. Oye, Miguel, ¿eso de FEMSA te refieres a la distribuidora de Coca-Cola? ¿A FEMSA te refieres? Sí, ellos tenían un banco. Uh-huh. Tenían un banco con el que se financiaban, además, financiaban a una serie de empresas de ellos mismos. Sí. Que si las empresas no les pudieron empezar a pagar a su propio banco, significa que esas empresas empezaron a tener déficits o caídas en la producción y en la venta de sus productos, y por lo tanto el banco está en condición de quiebra. Entonces, pero no estamos muy lejos de que otros bancos tengan el problema, sobre todo los chicos. O sea, digamos, Scotiabank, Santander, claro que tienen apoyo de su capital internacional, pero no lo van a traer a desgastarlo aquí. Claro. O sea, hay un problema que a mí me preocupa y que no he leído a mucha gente hablando del tema, pero es una cosa muy delicada, Tere, muy, muy delicada. Oigan, pues yo otro tema que me gustaría mucho compartir con ustedes es pues todo lo que dijo el presidente con relación a que había corrupción en el caso del Mochomo, este señor al parecer involucrado en la muerte de los 43 de Ayotzinapa, y que un juez decidió liberar. Ya sé que luego al parecer lo recapturaron y lo que ustedes quieran, pero me parece que si el presidente hace una acusación así de este tamaño y dice que tiene pruebas, pues deberíamos de exigirle que nos las mostrara, porque cada vez que hay una acusación en la mañanera, de cualquier tipo, periodistas, empresarios, lo del aeropuerto de Texcoco, o en fin, lo que sea, entonces el presidente dice, no, es que yo sé que hay corrupción y tal, y luego no muestra nada. Puede haber corrupción en el caso de este señor, ni por qué lo soltaron, ni no, y en fin. Pero lo que sí yo quisiera pedir, y me gustaría saber ustedes qué piensan, es que nos muestren los datos, que nos muestren por qué el juez llegó a esta conclusión, si es que hay corrupción en medio, y en qué se equivocaron, o por qué se integró mal el expediente. En fin,
Jaime. Sí, mira, el señor Casarrubias Salgado sí está involucrado en la desaparición de los 43, no en la muerte, la desaparición de los 43. Hasta ahí se sabe. No está solo el presidente en esta acusación. Ojo, no es el presidente solamente el que acusa. El Consejo de la Judicatura inició una investigación a la jueza que liberó a las 12 de la noche. Por eso te decía yo ayer, pues creo que fue ayer, y tú me decías, no, hoy, porque Es fue que a las fue a 12 de las la noche 12. la liberación, y estamos de acuerdo que, pues, que a las 12 es una hora muy rara para que te dejen libre, ¿no? Y que además el trámite fue express, ¿sí? Entonces, el Consejo de la Judicatura ya inició una investigación contra esta jueza. Sí es cierto que la investigación, pues, es un señalamiento muy fuerte del Consejo de la Judicatura. A mí lo que me sorprende es que el presidente compre temas, o sea, se suba a ciertos temas, como diciendo, miren, pues yo tenía razón, porque el presidente dice que hubo dinero. Pues yo no sé si hubo dinero y el presidente tampoco sabe si hay dinero, a menos que, insisto, como tú dices, tenga pruebas, pues que las presente. Pero Sí. hasta ahora el Consejo de la Judicatura lo único que ha dicho es, estamos investigando a esta jueza. No se les olvide una cosa, los jueces pueden liberar delincuentes por dos razones. La primera, por plata, o la segunda, por plomo. O sea, los jueces en este país, yo me imagino que esta jueza pues, no tiene ningún tipo de protección, como el juez que mataron hace unos días, Claro. hace unas semanas, que Sí. iba sin protección. O sea, son jueces que tienen cosas muy delicadas en las manos y que, pues, yo no sé si esta jueza tenga protección, pero nada más recordemos que en Italia y Colombia, en lo peor de la violencia, ¿sí? Pues tuvieron que empezar a ponerle protección a los jueces. Tú sabes que hasta hubo una cosa que se llamaba jueces sin rostro, porque Claro. resultaba que nombraban a un juez y lo mataban o mataban a sus parientes o secuestraban a sus hijos, algo horrible. Entonces, pues ante un crimen organizado que decreta toques de queda y no pasa nada, Sí, ¿cómo? o reparten despensas y no Olvídate de pasa las nada. despensas, o sea, ellos tienen el poder de decir, esta población se tiene que guardar a las 8 de la noche o no puede salir mientras haya COVID. O saben que van a tener que pagar impuestos. Y dice el presidente que estamos en paz. Pues digo, mejor vamos a darle la seguridad a estos maleantes, ¿no? Parece que ellos sí pueden hacer las cosas. Me parece terrible eso. Y que el presidente diga que estamos avanzando. No, yo creo que antes de culpabilizar a la jueza, pues veamos qué pasó. Claro. Veamos qué pasó, porque a lo mejor no es plata, a lo mejor es la amenaza de plomo, ¿sí? Es muy fuerte que los jueces estén sin protección ante un crimen organizado que cada vez parece como más duro, como más agresivo, como más atrevido, ¿no? Miguel. Bueno, pues, o sea, ¿qué me dices de Harfush? O sea, digo, nosotros nos vimos el jueves pasado y el viernes es el atentado. O sea, ese atentado es, a todas luces, por lo menos dice dos o tres cosas. Las tres muy feas. Uno, el presidente va y libera al hijo del Chapo. Va a ver a la mamá del Chapo. Va y digamos, se conduele de que el Chapo le hayan dado cadena perpetua. ¿Qué debe pensar Jalisco Nueva Generación? Pues que el presidente pues, está del lado de ellos. Y eso no lo van a permitir. Entonces, ¿contra quién se va? Segundo detalle. Se va contra el nieto de García Barragán, que fue el jefe de la defensa con Díaz Ordaz. Se va contra el hijo de un político que fue precandidato a la presidencia cuando Miguel de la Madrid quedó, se volvió presidente del PRI, renunció además de una manera pues muy airada, yendo a entregar a la oficialía de partes de presidencia y de la oficialía mayor del PRI, del Consejo Político, su renuncia, ni siquiera se presentó él. Mandan a este muchacho, que es de la nueva generación de policías, formados de policías y demás, que según me dicen,
es un hombre muy profesional y sabe muy bien su negocio. Fue también el encargado, estaba encargado de la seguridad del estado de Guerrero cuando sucedió lo de los 43. Entonces, no es cualquier personaje, o sea, es un tipo, digamos, de estirpe revolucionaria, vamos a decirlo así, o sea, que su familia ha estado en el ajo durante los últimos 100 años. Luego, lo hacen en el lugar más, o sea, en el lugar donde viven todos los fifís, o sea, no lo hacen en Reforma, no lo hacen no, lo hacen en las lomas de Chapultepec, lo cual es una especie de cachetada para decir, aquí nadie está seguro. Si se nos antoja, empezamos a disparar aquí, en las lomas de Chapultepec. Y luego se empieza a ver, y hay más de 20 involucrados, ¿no? Todos divididos en células, mostrando una organización que, pues, o sea, que yo no sé qué está haciendo el Estado mexicano para atender ese tema. Entonces, lo que dice Jaime no solo es preocupante, es angustioso, porque lo que significa es que no hay ningún espacio en el que podamos sentirnos ni seguros, que aquí se puede atentar en más de 100 años, escúchenme, no se había atentado o intentado algo contra el jefe de la policía del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Finalmente es la tercera fuerza más grande armada del país. Tiene más de 80,000 efectivos. O sea, no los tiene ni la Guardia Nacional, pues, para acabar pronto. Entonces, sí es un asunto muy delicado que viene a sumarse a lo de los 24 muchachos, que además el presidente no les dice, oigan, lamento mucho la muerte de estos 24 muchachos que estaban en un proceso de reencontrarse con la sociedad. No dice nada, nada más lo deja pasar así nomás. Entonces, sí es muy angustioso y sí es muy preocupante, digo, por seguir con los temas que valen la pena, pues. Bueno, yo nomás quiero preguntarles algo, y aquí sí habla mi ignorancia profundísima. Y algo tú lo anotabas la semana pasada, Jaime, el viernes, justo después del atentado. ¿Cómo es que tan rápido dieron con estas células? ¿Cómo es que tan rápido detuvieron a tantas personas que estaban involucradas en el atentado? O sea, si ya sabían dónde estaban, ¿por qué no los detuvieron antes, previendo, o decidieron interrogarlos antes, o lo que sea? ¿Cómo a las 5 horas de que había sido el atentado, pues ya estaba que eran unas células y que la organización en los noticieros de la noche ya se veía por computadora cómo creían que se habían organizado y se bajaban y no? Oye, pues si ya sabían todo eso, pues que es como las Torres Gemelas, que ya sabían que iba a haber un atentado, pero pues no pasó nada hasta que se estrellaron los aviones ahí. No sé, me gustaría oír su opinión. A ver, Miguel. Yo tengo, según lo que he leído y los audios y videos que he visto, todo parece indicar que lo que sucedió es que la policía reaccionó 1 minuto y medio antes de lo que normalmente hubiera reaccionado. O sea, la guardia, los escoltas, empezaron a decirle, oigan, estamos bajo ataque, jálense. Y entonces llegaron una serie de patrullas y eso permitió que agarrara a la célula de 12 o 7 o 12 que estaban ahí en el camión ese semiblindado, disparándole con Barrett. Si tú ves las fotografías de la camioneta, este hombre Harfuch, García Harfuch, sobrevivió, o sea, volvió a nacer, porque, o sea, lo que seguía era que quemaran la camioneta y la llenaran, o sea, con granadas, o sea, le tiraron hasta granadas. La camioneta es una coladera, hay más de 500 tiros percutidos, o sea, es una locura. Y lo que parece haber sucedido es que patrullas, digamos, de un lado y del otro, llegaron al lugar y lograron agarrar a estos cuates. Lo demás es nada más, lo demás es Tehuacán.
O sea, agarras a los 7, los pones en cuartos distintos y les dices, a ver, ¿dónde están los demás, mano? ¿No? Y cómo están organizados y qué pasó y etcétera, etcétera. ¿Y dónde están los otros? Y los agarraron. Pero el detalle es que hayan llegado un poco antes los policías al lugar de los hechos. Llegaron a reforzar a la guardia, o sea, a los escoltas, y entonces se pudo medio contener el asunto y ya los tipos estos soltaron las armas y todo lo demás, pues que ya conocemos. Hasta donde yo sé, me han contado y he leído y he visto, ese es el hecho. O sea, ese pequeño, que el tiempo de reacción se acortó por parte de la policía. Jaime, pues comentario final y los recaditos. No, mira, yo quiero hacer varias aclaraciones. Primero, miente Miguel cuando dice que todos los fifís viven en las lomas. Habemos fifís pobres que no podemos darnos el lujo de vivir en las lomas, ni siquiera en Polanco. O sea, tienes toda la razón, Jaime, toda la razón. Así de pobres somos estos fifís. Entonces, hay muchos fifís que no conocemos esos lugares más que cuando alguien nos invita a algo allá, ¿no? Pero no los conocemos, ¿sí? Entonces, esa primera aclaración. Segunda aclaración, lo que Teresa se refería es que si vemos, hay más de 19 arrestados, no todos fueron en el lugar, hubo muchos arrestados en otros lugares. En el Estado de México. Congelaron cuentas. Entonces, congelaron decenas de cuentas. Me da la impresión de que pues, el jefe de la unidad de inteligencia financiera pues, sacó los nombres y todos los que estaban relacionados, pues hay que congelarles las cuentas. Pues cuidado con ese método, porque en una de esas, pues tú conoces de lejos a alguien, lo saludaste una vez y terminas con la cuenta congelada. Ya un juez le ordenó a la UIC, ¿sí?, que descongele una cuenta de un general que no tiene absolutamente nada que ver, eso dice el general. Pero aquí la duda persiste. ¿Cómo supieron que era el cártel Jalisco Nueva Generación? Yo no lo sé. Los expertos dicen que sí, pero lo supieron demasiado rápido. Segundo, supieron hasta quiénes eran los culpables, a pesar de que los habían contratado 3 semanas antes, y no eran del cártel, sino de otros grupos criminales. Supieron dónde estaban los del Estado de México, dónde estaba, nada más les voy a decir, el que agarraron, que se llama El Vaca, que responde al popular nombre de El Vaca, ¿sí? Resulta que lo agarran, ¿sí?, al pobre Vaca, seguramente estaba pastando por ahí, lo agarran y dicen que es el líder. Nada más que un detalle, no lo están acusando de tentativa de homicidio y de homicidio, ¿eh? Lo están acusando de otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que en un descuidito se les cae esa acusación y tendrían que soltarlo, ¿sí? Ojo con eso. La justicia mexicana no es muy buena para hacer acusaciones que se sostengan. Recuerden que los populares Abarca de allá de Iguala, no están acusados de desaparición forzada ni de asesinato. Entonces, la Fiscalía sigue teniendo los mismos problemas que han tenido las procuraciones de justicia anteriores. Y bueno, si quieren ya pasamos a los comentarios. Dice Blanca Verdugo, dice, estoy muy triste porque Beatriz Gutiérrez Müller me bloqueó en Twitter por un comentario que le hice sobre su desafortunado comentario sobre los niños con cáncer, pero sus disculpas que acaba de dar acerca del comentario está peor de patético. Cero empatía, indiferencia, dejadez, no le importamos, pues ellos están muy bien en el poder. Totalmente de acuerdo contigo, Blanca. A mí me dio más coraje su disculpa que su primer Twitter, debo reconocerlo. Luis dice, creo en mi opinión que el mundo no tiene memoria histórica y creo que se debe a que los jóvenes no han leído respecto a este tipo de personajes en la historia, que hablaban cosas similares y cuya historia fue terrible. Hitler era del Partido Nacional Socialista y aunque suene muy terrible, AMLO actúa de manera similar, de tal manera que si no conocemos la historia, entonces podemos repetir errores históricos. La gente que conoce historia sabrá que AMLO toma un camino de fracaso comprobado y esto aplica a muchos personajes en la actualidad. Saludos rapidines. Roberto Briceño, con López el tiempo no ha ido lento, ha sido eterno, porque ayer decía yo que había detenido el tiempo. Bueno, pues sí es cierto.
Víctor Velázquez, mentira tras mentira, no sabe hacer absolutamente nada, ni siquiera pensar. Esto de decir que los acusará con sus madres o abuelas es exhibición de que le falta progenitora o fue maltratado en su infancia. Sigue demostrando que es un resentido de todo, es pobre de mentalidad, de léxico, de conocimiento, de cualquier tema en el que hay que tener idea básica para poder gobernar un país. En resumen, a 24 meses de gobierno no hace lo que prometió, ni siquiera lo que hay que hacer para continuar de progreso y crecimiento de un país. Rocío Herbert, Tere, dime que si es un mitómano, por favor. Pues ya dile a Rocío Herbert que si es un Sí, mitómano. a ver, presidente. acabo de escribir mi artículo del Economista, que es justamente sobre los mitómanos y las mentiras. Creo que les va a interesar, de veras véanlo. Yo supongo que lo suben hoy en la tarde o mañana en la edición digital del Economista. Ya saben que los lunes, ahí está Miguel González Compeán, los jueves por la tarde estoy yo y Jaime Guerrero los viernes. Entonces todos estamos ahí en el Economista y nos pueden leer y todos son muy buenos artículos. ¿Eh? El mejor es el mío, claro, ¿no? Desde luego, pero también, Claro que sí. también léanlos. Sí. Se pega la mitomanía, pero bueno. Leticia García, a Obrador le dejaron el país estable. López en 2 años llevó todo a la ruina como Pemex. Sus bonos son basura. Beatriz G. de la C. Así es, Tere, vale. A los chairos se les olvida que en el asunto de los 43, el presidente municipal era del partido de Andrés Manuel y siempre los usaron políticamente para pegarle a Peña y lo lograron. Y ahora volteando todo al revés, son expertos en cambiar la realidad. Carlos Sandoval, la frase verdad histórica es una frase usada por abogados. Oye, yo quiero, Murillo, Carlos, sí, Jaime, si me permites, mandarle un saludo especial a Carlos Sandoval y a todas las personas que nos están apoyando en el Rapidín. De veras, Carlos, te quiero, gracias, eres un gran amigo y gracias a todas las personas que nos han apoyado en el Rapidín, de veras, gracias. Ahí vamos, poquito a poco. Gracias. Jaime. La frase verdad histórica es una frase usada por abogados. El entonces procurador Murillo la empleó correctamente. Los 43 de Ayotzinapa eran ampones asesinados por otros ampones, encabezados por el alcalde perredista de Iguala, hoy en la cárcel. No más falta que lo liberen. Y que el PRD y luego Morena manipuló en contra de EPN a los papás de los 43 ampones asesinados. No, pues ahora sí que no estoy de acuerdo con Carlos. Yo creo que es muy fuerte eso de decir que los estudiantes eran ampones. Que eran radicales, es posible. Que eran ampones, nunca se ha probado ni remotamente. Ricardo Pérez, Tere, hay que ver la curva de la popularidad de López, ya que evidente que es descendente, y aunque este 50% de aprobación, el tiempo que falta es el definitivo, y la aprobación más alta histórica al segundo año fue Carlos Salinas de Gortari. Nomás como dato, en la encuesta que les dije del GAISA, dice que con la calificación que tiene hoy López Obrador, tiene menos calificación que Peña en este mismo momento de su sexenio, que Calderón y que Fox, como dato. No estoy diciendo que hay que hacerle mucho ni tenerle mucho fe a las encuestas, pero lo cierto es que todas son consistentes en decir que va para abajo y más o menos rápido, pero digo, tampoco nos entusiasmemos porque los otros no suben. Roberto Briceño, la aprobación de los ciudadanos, a pesar de tanto desacierto de López, demuestra el nivel de desconocimiento o ignorancia del pueblo. Susana Navarro, sabíamos que López Obrador sería un peligro para México, pero nunca pensamos que en 1 año, 8 meses sería un desastre. Pues sí es cierto, fue muy rápido. Roberto Briceño dice, el TEMEC es un buen instrumento, pero por sí solo no sirve de nada, hay que saber cómo utilizarlo y en qué. Totalmente de acuerdo, Roberto. 77 Comand, con todo respeto, qué hermosa es esa mujer, María Elena, siempre estoy esperando los miércoles. Le vamos a pedir que saque fotos y que las autografíe. Claro. Vamos a hacer un calendario con Malala. Exacto, con eso ya salimos de pobres. Con un calendario al estilo Gloria Trevi, salimos de pobres todos. Cielos. Nos vamos a las lomas. Ándale, esa es buena idea. Susana Navarro, son encuestas amañadas y a sus lovers los tiene idiotizados. El mezcalero de San Juan, los rapidines siempre la traen bien filosa. Sigan adelante. Gracias, mezcalero. A ver, Andrés Molina, por eso canta horrible la sopilota. Ay, bueno. Cristian Lara, saludos otra vez, rapidines. Los quiero pedir porque no hacen una investigación seria sobre los soldados marinos y Guardia Nacional que han muerto en lo que lleva el asesino de Obrador y que hicieran la comparación con el mismo periodo de Peña y Calderón. Nomás dinos de dónde sacamos dinero para poder hacer eso. Estaría muy interesante saber la verdad histórica.
Los invito a que hicieran trabajo de investigación para que destapen realmente la sociedad de este gobierno. Muchas gracias y les deseo lo mejor en todos los aspectos. Cuídense mucho. Ya me fui demasiado del tiempo. Oigan, les recomiendo las caretas, ya saben que están a la venta, aquí abajo dice dónde, cómprenlas y nos apoyan en el Rapidín, ya muchos de ustedes nos están apoyando y vale la pena porque la cosa está muy fea, o sea, siguen los contagios, siguen los muertos, en fin, entonces cómprense su careta, yo creo que les va a ser de gran utilidad si tienen que salir protegidos. Bueno, pues Miguel González Compeán, Jaime Guerrero. Adiós, Adiós, Jaime. adiós. Y yo soy Teresita Vale. Adiós, chiquitines.